Si uno no sabe para dónde va, todos los caminos se funcionan. Pero cuando tú tienes muy claro y tú ya definiste el OGSM, porque no se puede quedar en un papel, eso es lo que te dio es de verdad la guía de, ok, si yo quiero llegar allá, ¿qué necesito? Muchas veces la estrategia la saben decir los que la crearon, pero se queda allá. Y cuando digo se queda allá, se quedan los líderes, se queda arriba. Y ahí es donde no se ha comunicado y no se ha desplegado. Cuando tú no lo comunicas solamente una vez al inicio del año, qué bonito, sino lo tienes en los procesos constantes de la empresa, la gente realmente va a respirar esa estrategia y se va a enamorar de ella. Tienes que respirar tú las megatrends, conocer las megatrends y hacer que tu equipo correcto las conozca. Es importante saber qué es lo que está pasando en tu industria y no ignorar lo que va a pasar. Expon a las personas junior a discusiones de personas senior. Y va a ser demasiado importante para ellos y los va a desarrollar y va a entender en verdad cómo él tiene que prepararse. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy día tenemos un martes de Business Superpowers y como siempre tengo conmigo a Ale y a Fresa. Hoy vamos a hablar de estrategia empresarial y por qué es tan importante no solo tener una estrategia, sino saber ejecutarla. Quiero arrancar con una pregunta. ¿Saben cuál es la estrategia de la empresa donde trabajan? Y si son emprendedores, ¿saben cuál es la estrategia de su empresa? La realidad es que con un estudio de Harvard se descubrió que el 85% de las personas que están en roles de liderazgo de las empresas consideran que ellos toman tiempo durante el año para estructurar su estrategia. Pero solo el 25% de ellos creen que sus equipos saben cuál es esa estrategia. Entonces, una pregunta más. ¿De qué sirve tener una estrategia si el equipo no la tiene clara para ejecutarla? Y sabes que, Fer, eso es mucho más común de lo que uno piensa. Nos ha pasado mucho también en 3 Consulting que vamos con las empresas y la primera entrevista que tenemos o la primera conversación que tenemos con el líder de equipo dice, claro, la estrategia está súper bien definida. Empezamos a expandir con el equipo y no nos la saben decir. Y ahí es donde empezamos a ver como qué importante es realmente definirla muy bien, pero saberla bajar y que cada persona conecte como con su día a día y su trabajo realmente cómo está aportando al alcance de esa estrategia. Totalmente, o sea, se sabe que el 70% de las transformaciones estratégicas en las empresas no se ejecutan por falta de una alineación interna. Creo que nos estamos adelantando. Primero empecemos por qué es estrategia. Y estrategia es un poco lo que decías, Ale, no es una visión bonita, no es algo que tiene que aparecer en un PowerPoint y luego nadie te puede volver a decir, sino realmente estrategia se define en la serie de decisiones que uno toma sobre dónde jugar y cómo ganar. Y sobre todo, creo que es cómo estructuramos un plan concreto que conecte esa visión con acción. A mí la definición que más me gusta de estrategia conectando todo eso y que me lo repetían mucho y me encantó desde el principio, o sea, como desde el principio de mi carrera es, finalmente estrategias son choices. Y muchas veces pensamos que choices es solo el dónde jugar y eso, pero lo más relevante de esos choices es qué no se va a hacer y poder elegir realmente en donde no quiero jugar y no le voy a apostar en este momento para poder asignar los recursos correctos en donde sí vamos con toda. Hay una, entrando ahí un poquito y es, listo, esta estrategia y suena muy claro, digamos como que lo que estamos hablando de una manera sencilla, pero hay diferentes metodologías de cómo bajar esto de las empresas. Hoy vamos a meternos un poco más a entender una con la que nosotros trabajamos, con las empresas que trabajamos, pero que además ha sido muy reconocida y utilizada por las empresas más grandes del mundo, que se llama OGSM. Ahorita voy a entrar un poquito a esto, pero básicamente se crea en mediados del siglo XX, con Peter Drucker, cuando él dice, no, es que yo realmente quiero bajar al manejo por objetivos. Y esto se va, digamos, transformando a este OGSM, que luego pasa a ser utilizado por primera vez en la NASA al intentar mandar al hombre a la Luna. ¿Qué significa el OGSM y cómo se utiliza? Básicamente voy a ir con cada una de sus siglas y es objetivos, goals, strategy and measures. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo vamos bajando un objetivo mayor a la serie de acciones medibles, realistas que tiene que tener cada equipo
para alcanzar ese objetivo. Y la magia del OGSM, ahorita entro un poquito más a los ejemplos, realmente es que ese OGSM, si por ejemplo tú tienes una compañía muy grande, se describe un primer OGSM de total compañía, luego se subdivide a ese OGSM para cada una de las unidades de negocios, luego dentro de las unidades de negocio se puede trabajar por cada subequipo. Y lo trabajamos muchísimo, yo lo trabajaba mucho con mis equipos, que yo bajaba hasta a veces cuando manejaba solo 2 marcas o cosas chiquitas, una categoría pequeña, lo efectivo que era poderlo bajar y que las personas conectaran con realmente cuáles son las elecciones que estábamos haciendo, esos choices, cómo se medía y cómo su trabajo está linkeado. Ahora, explicando un poquito qué es este OGSM, que ya les dije las siglas, pero cómo se trabaja. Imaginemos que el objetivo mayor es, yo quiero tener la compañía líder en cualquier categoría, maquillaje. Luego, ¿cómo se baja esto a la parte de goals? Esto significa traducir en que quiero vender $2 billones al año. Estoy haciendo un ejemplo un poco exagerado probablemente, pero quiero vender 2 billones al año. Esto significa que tengo que tener más del 35% de participación de mercado. ¿Qué medidas son esas claves? ¿Qué son esos objetivos que ya bajé? Si quiero ser el líder, ¿qué objetivos tengo que alcanzar? Después de estos objetivos que viene el strategy es ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuáles son esas series de acciones? Y esas series de acciones, como dijimos que son choices, puede ser, ok, yo quiero ganar o jugar muy bien en Amazon o en esto de e-commerce específicamente. Y eso probablemente ese choice en muchas cosas dice, yo no voy a jugar bien en X supermercados o tiendas de barrio. Ese no va a ser mi apuesta con esta marca de maquillaje que es premium, etc. Entonces estoy escogiendo bien a dónde le voy a apostar, cómo lo voy a hacer y lo más importante luego es y cuáles son las medidas claves, los measures, con que yo voy a poder saber si vamos a tener que corregir, cómo estamos yendo, si vamos a tener que cambiar, ajustar o si definitivamente celebramos que vamos muy bien alcanzando esos objetivos. Y a mí lo que me encanta, Ale, de este modelo es que se puede aplicar para realmente cualquier negocio, cualquier área. No necesariamente tiene que ser, como tú decías, a nivel empresa y con un objetivo tan elevado como ser líder, sino, y a mí me ha pasado, por ejemplo, en un equipo que da servicios a la organización, también se puede hacer un OGSM, donde el objetivo puede ser, quiero ser el partner estratégico por elección de todos los stakeholders. Totalmente. Y eso es importante porque en cualquier momento del año o el periodo en el que estés trabajando, el equipo puede perder un poco el foco porque hay muchas cosas que hacer en el día a día. Y es muy importante volver a ese OGSM, y en el caso que les estoy poniendo es, ¿esto me va a hacer ser un partner estratégico? ¿Sí o no? ¿Esto conecta con los objetivos que tengo para llegar a ese goal? Entonces, es muy importante trabajar ese OGSM y que sea tan transparente para el equipo que además se puede poner en un solo slide, digamos, y es un cable al que siempre puedes volver cuando estás en duda de si lo que estás haciendo añade valor. Total. Y creo que también la clave de eso es los OGSMs tienen que ser tan claros que luego, como tú decías, Fer, eso se tiene que cascadear a la organización y tienen que cada persona en su puesto puede tener su OGSM, o sea, es decir, el OGSM trasladado a sus funciones para que así no pierdan el foco, porque de repente el OGSM general de la organización, que es lo que muchos clientes nos dicen, ¿no? Queda muy lindo, lo presentas y luego la organización no sabe cómo accionar o no sabe cómo bajarlo hacia su puesto. O sea, tan importante como hacerlo es que la organización realmente entienda cómo es que este OGSM se traslada a sus funciones y cómo es que desde su rol aportan al objetivo y todos estemos alineados con el objetivo. Me encanta lo que están diciendo y me encanta totalmente lo que dices de bajarlo y el hecho de que puede bajar, y dije un ejemplo muy elevado, pero a todos los casos específicos, desde los más sencillos y los diferentes puntos de productos, servicios, pero hay un punto súper importante que al final es el objetivo de la estrategia per se, y es, si uno no sabe para dónde va, todos los caminos se funcionan. Pero cuando tú tienes muy claro y tú ya definiste el OGSM porque no se puede quedar en un papel, eso lo que te dio es de verdad la guía de, ok, si yo quiero llegar allá, ¿qué necesito? Aunque no está como parte de las siglas, esto lo que deriva es, si este es el objetivo, estas son las medidas claves, esto es lo que yo quiero lograr, ¿qué equipo necesito? ¿Qué estructuras?
qué sistemas, qué tipo de comportamientos, qué tipo de skills, capabilities necesito crear en mi equipo. No es lo mismo que si uno escogió e-commerce y tienes un equipo que realmente no tienes esos capabilities necesarios, vas a tener que desarrollarlo. No es lo mismo que si mi visión es muy ambiciosa y el objetivo realmente antes era unos crecimientos mucho más pequeños y yo ya ahora quiero volar a uno, el equipo no puede ser el mismo. Y no significa no puede ser el mismo en términos de que tienes que cambiar al equipo. Muchas veces sí, seguramente, pero otras veces es el equipo que yo tengo, en qué lo tengo que desarrollar. Porque ahora este es el objetivo y necesito un equipo que esté a la altura de ese objetivo. Así es. Y muchas veces una de estas estrategias es justamente el pilar de tu equipo y la transformación a nivel cultural, que como a nosotros nos encanta decir, la cultura termina permeando en todo y se come a la estrategia todos los días. Entonces, como parte de tu OGSM sueles tener un pilar de cuál es ese equipo, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer? Creo que yo quiero dar un pasito para atrás porque lo hemos hablado, pero quiero ahondar un poco en la importancia de que la estrategia tenga nuestro where to play y how to win, ¿no? Dónde quiero jugar y cómo quiero ganar. Eso es algo que nosotros hemos usado muchísimo, que hemos aprendido en nuestras carreras y lo estamos replicando mucho, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que ese dónde quiero jugar son los strategic choices que vas a tomar y cómo voy a ganar es justamente la ventaja competitiva que tengo para ganar en esos choices que he tomado. Entonces, es muy importante hacer esa introspección de realmente cuál es el superpoder de mi empresa. Total. Y en qué canales o en qué medios lo voy a explotar. Y hay una frase que me conecta mucho con lo que dices, que mi abuela siempre me la decía, es el que mucha abarca poco aprieta. Y es este concepto que lo hemos dicho al comienzo, pero refuerzo con lo que tú has dicho, Fer. Estrategia es decidir dónde no voy a jugar, o sea, qué es lo que no voy a hacer. Porque al final, tan importante como decir dónde es que vas a jugar, también es qué no vas a hacer, porque al final, si uno, como decía Sale, abarca todo, es donde comienzas a desvirtuar de repente conseguir tu objetivo, porque te comienzas a perder en el día a día, comienzas a hacer muchas acciones y no te enfocas en un resultado y no te enfocas en una meta clara. De ahí es donde parte que a mí me impresiona cuando ya lo llevas a datos, cuando dicen al 70% de las estrategias o a veces más, o sea, porque hay diferentes estudios y lo que explican es fallan, o sea, fallan en la ejecución, se quedan escritas y yo creo que el primer punto de partida es, ¿tienes estrategia o no? ¿Qué es tu punto? Cuando vamos a las empresas y revisamos, a veces esto no es una estrategia, estás diciendo que vas a hacer todo. Entonces todavía ni siquiera has seleccionado cómo tu equipo va a saber tomar las decisiones en dónde enfocarse y dónde no. Y a mí me impresiona el dato de todas las que fallan y la verdad cuando ya lo empezamos a ver en la calle y en la experiencia que estamos teniendo con clientes decimos, ok, es verdad, o sea, esto sí se vive mucho más de lo que nosotros pensábamos. Sí, y yo creo que hablando un poco por la experiencia personal también, es muy importante cuando hablamos de estrategia tener a tu cliente o a tu consumidor como foco y a las tendencias de mercado. Lo hemos escuchado, caso PepsiCo, ¿no? De cuáles son estas tendencias o estas macro tendencias que hay en el mercado, cómo está mi mercado, cómo es mi público, qué me están pidiendo. Lo vamos a hablar cuando hablemos de brand management, pero la estrategia también puede ser una estrategia de marca. Total. Entonces, siempre tener como un foco muy externo y no ensimismarse o enamorarse de lo que creemos que podemos hacer, sino realmente escuchando a nuestro cliente, que finalmente es quien va a permitir que la empresa crezca. Pero hablemos un poco de por qué falla tanto la estrategia. Hemos hablado de qué es y cómo formarla, pero ¿dónde es que falla? Normalmente falla cuando se llega a la ejecución. La mayoría de veces esto falla por una falta de alineación. Empezamos el episodio diciendo que solamente el 25% de los CEOs de empresas creen que su equipo realmente puede decir o comunicar cuál es la estrategia. Entonces, de nada sirve hacer un OGSM o crear un plan estratégico si no somos capaces de bajarlos a la organización. Fer, sí, totalmente. Y de hecho mucho se ve es porque ni siquiera se despliega, ni siquiera se comunica. Y lo peor es que no se integra a los procesos. Entonces, muchas veces la estrategia, la saben decir los que la crearon, porque la estrategia finalmente es un proceso top-down y así está bien,
pero se queda allá. Y cuando digo se queda allá, se quedan los líderes, se queda arriba. Y ahí es donde no se ha comunicado y no se ha desplegado. Y comunicar no es solo lanzarla una vez en un evento y se desconectó. Comunicarla es cómo se integra en los procesos, en los sistemas de la organización. Y eso muchas veces baja que incluso tú tengas tan claro cómo te van a medir a ti basado en cómo es tu aporte a esa estrategia. Total. Y esos resultados que se están esperando. Cómo realmente eso se integra. Y ahí es donde fallan muchas de las empresas y ahí es donde vemos, es más, una pregunta para ustedes es, si ustedes hoy les pregunto, escriban cuál es la estrategia de su compañía, sea porque son emprendedores o en la compañía en la que trabajan, ¿cuántos son capaces de decirla? Sí, y Ale, yo creo que, de nuevo, todos los pilares de los que nosotros hablamos están muy conectados, pero tiene mucho que ver con la cultura. ¿Cómo creas sistemas de reconocimientos que estén alineados? A mí algo que me encantaba de las empresas donde hemos trabajado es que cuando se premiaba trimestral, se premiaba en base al OGSM. Totalmente. Total. Entonces, todas las personas, desde un practicante hasta el VP, sabían que tenían que trabajar, o sea, sus proyectos tenían que contribuir a algunos de los pilares, de una forma u otra. Entonces, cuando tú no lo comunicas solamente una vez al inicio del año, qué bonito, sino lo tienes en los procesos constantes de la empresa, la gente realmente va a respirar esa estrategia y se va a enamorar de ella. Total, y creo que cuando tú aseguras que todo el sistema está conectado al OISM, es decir, desde las premiaciones, la parte de reconocimiento, lo que tú decías, Ale, de bajarlo a cada uno de los puestos en los roles, de cómo mides a las personas, tú también automáticamente estás asegurando la ejecución de una manera, porque tienes a los empleados enfocados desde su rol, desde sus funciones, moviendo hacia una métrica, hacia cumplir unos resultados que le han pedido, hacia buscar un reconocimiento, y todo está alineado hacia el grand goal del OISM. Y qué importante pensar, o sea, meterse en esto de cultura dentro de la estrategia, que también lo vivimos y por eso siempre decimos es un pilar que permea en todo lo que hacemos, y es, así como decimos, creemos los capabilities, el equipo que necesitamos para alcanzarla, es cuál es ese mindset, cuáles barreras tenemos que derribar, incluso desde los mindsets y bloqueos mentales de cuánta gente, cuando le pregunta la estrategia, dice, no, eso dicen que vamos a lograr, pero es imposible, nunca se ha hecho, nunca se va a lograr. ¿Cómo tienes que transformar desde ahí para realmente poner a la gente unida al propósito que dijimos, que es el empezar con el propósito de la compañía, los valores, pero luego, este es el objetivo que quiero, este es el objetivo que vamos a alcanzar, un pensamiento positivo de entonces qué oportunidades tengo que encontrar en el camino, cómo me tengo que preparar, qué puntos tengo que linkear de fuentes externas, de fuentes internas, etcétera, para poner todo lo mejor de mí para alcanzarlo, pero realmente como que viene esa claridad. Así que definitivamente la cultura y los mindsets tienen que estar los correctos para poderlos alcanzar. Y creo que eso además está mucho en cuál es el objetivo de una empresa. No, la estrategia, y hay un modelo de las 4 Ps, pero a mí la P que más me gusta es el de perspectiva. Entonces, cuando tu estrategia es igual a la perspectiva de la empresa y por ende a los procesos, ¿no? Eso ayuda a que la gente siempre pueda volver a eso. Es lo que cuando tú tienes que pensar en ¿estoy haciendo lo correcto? ¿No? Y baja a los valores y principios, pero si tú tienes claro cuál es la estrategia, siempre vas a poder tomar la decisión adecuada. Y yo quiero dar un pasito para atrás y hablar de qué significa tener realmente una buena estrategia, ¿no? Hay un modelo de las 4 Ps, que las 4 Ps son perspectiva, posición, patrones de acción y los planes de acción. Mi P favorita es la de perspectiva, porque es lo que realmente te ata, es como un cable a tierra de cuando tengo que tomar una decisión, ¿es la decisión correcta? ¿No? Pone en perspectiva cómo ve la empresa el mundo y cómo ve el mundo a la empresa. Para ahondar un poquito, ¿no? La posición es realmente cuál es mi posición dentro del mercado, where to play. Los patrones de acción, que son esas decisiones conscientes que se toman en el tiempo para priorizar ciertos choices sobre otros. Por ejemplo, Amazon es una empresa que tiene que priorizar la logística porque tienen su valor añadido, su ventaja competitiva es que todo llega así. Entonces, cuando tienen que tomar una decisión, probablemente se van a ir por el lado logístico versus de repente una campaña de marketing. Y los planes de acción
es cómo baja eso a un Gantt del año, cuáles son las prioridades, porque tenemos que tomar choices y, así como el que mucho abarca poco aprieta, podemos decidir en qué momento del año voy a ejecutar cada una de las acciones o las estrategias que me van a llegar a los goals y por ende al objetivo final. Total. Y creo que ahí un punto importante es tener un equipo de liderazgo y las personas que están en el liderazgo comprometidas con este objetivo. O sea, si tenemos un liderazgo que constantemente se deja llevar por el día a día y de repente comienza a virar y tomar decisiones erráticas y que cambian el objetivo, al final eso también cascadea en la organización y eso los confunde. Pero si el liderazgo es constante, como tú dices, siempre tiene la perspectiva correcta y puede tomar los choices correctos que respetan el objetivo a donde quieren llegar, realmente vamos a tener un buen resultado. Por ejemplo, Google versus Yahoo. O sea, Google tuvo un liderazgo que siempre tuvo muy claro a dónde querían llegar. Ellos querían ser una empresa que sea de innovación, que esté basada en data, que tenga un buen ecosistema de productos y tuvieron que tomar decisiones difíciles en el camino, pero el objetivo siempre se mantuvo claro. Yahoo, por otro lado, no tuvo la visión clara y sí, en tiempos difíciles tomó decisiones un poco más erráticas que lo llevaron a donde está hoy, ¿no? No, y como ves, hay un montón de casos. O sea, creo que hablábamos mucho esta semana del de Best Buy también. Sí. Y cómo cuando no tienes claro empiezas a cometer un montón de errores, precisamente. Y entonces Best Buy era definitivamente, si tú ibas a comprar electrónicos, era el lugar. Era espectacular, la experiencia del cliente era su mejor calificación. Obviamente empieza e-commerce a crecer, empieza Amazon y la gente empieza a desviar su atención y Best Buy se tarda muchísimo en reaccionar ante este movimiento de moverse online. Súper lentos, su página cero amigable, de verdad que no ayudaba en eso. Y lo que hicieron es que empezaron a perder claramente penetración de mercado, empezaron a perder ventas y tuvieron que tomar ajustes financieros. Y para esos ajustes financieros lo que decidieron fue abaratar a sus empleados. O sea, sacar a un montón de gente, poner más pocos y ya no con el mismo nivel de capacitación porque necesitaban salarios más bajos. Lo mejor de Best Buy, lo que toda la gente calificaba siempre como su punto de diferenciación más grande, era que la experiencia era increíble porque las personas que te atendían en la tienda realmente tenían un nivel de conocimiento técnico de sus productos espectacular, que te sabían guiar y ayudar muchísimo en el proceso de decisión. Pero ahora cuando la gente, digamos que decidía no comprar online, ir a una tienda, el nivel de servicio que recibían era básico y ahí completamente se fue para atrás. Y Ale, con lo que dices, se me viene a la cabeza un poco la masterclass que estábamos viendo ayer de Indra Nooyi, la ex CEO de PepsiCo, que ella realmente, algo que me impresionó fue cuando ella te cuenta un poco cuáles son las claves a la hora de crear una estrategia. Incluye las megatrends, no ignores las megatrends, ¿no? O sea, tienes que respirar tú las megatrends, conocer las megatrends y hacer que tu equipo correcto las conozca para que no las ignoren. O sea, si bien no todas van a aplicar para todas las empresas, es importante saber qué es lo que está pasando en tu industria y no ignorar lo que va a pasar. Y eso me hace pensar un poquito que hablamos del OGSM, pero nos saltamos algo de cómo procesarlo. Y cómo procesarlo en términos de cómo escoger el where to play, how to win, que finalmente cómo escoger las estrategias. Y cómo escogerlas depende muchísimo, obviamente, de los casos, del tipo de compañía, etcétera. Pero a tu punto, es realmente un análisis de tener muy claro cuáles son esas tendencias, qué es lo que sigue en la categoría o en el mercado en el que quieres jugar, porque puede que vas a entrar a nuevas categorías. Cuáles son tus fortalezas y mucho lo que llamamos el size of price, mucho realmente hacer el análisis de listo. ¿Qué me puede entregar si yo empiezo a jugar más hacia esta tendencia? ¿Y qué pasa si yo no le juego a esa tendencia? O sea, ¿hacia dónde va a ir? ¿Realmente se va a volver una ventaja competitiva para mis competidores o no? O al contrario, definitivamente esta es una tendencia en la que yo no voy a jugar, pero porque escojo jugar en esta otra espectacular. Porque juega hacia mis fortalezas de la empresa, hacia donde quiero asignar los recursos, etc. Y ahí entra un punto precisamente que es otra de las fallas más grandes de las compañías en la ejecución de una estrategia, de la asignación de recursos. Cuando tú no tienes claramente o escoges mucho o abarcas mucho, los recursos los vas a dividir de a poquito. No vas a terminar haciendo muy bien nada. Lo mismo pasa cuando tú dices, ok, vamos a enfocar demasiado, o sea, nos vamos a ir, vuelvo al ejemplo de e-commerce solo para sostener como el mismo tipo de conversación, nos vamos a ir a e-commerce, pero tienes un equipo así chiquito,
sin nada de recursos, y recursos no siempre es solo presupuesto, sino sin los capabilities, sin las personas correctas ahí, pues no va a ser capaz de llevarlo a la vida. Y por el contrario, es súper inconsistente cuando dicen, soy la apuesta más grande de esta compañía, pero tengo que hacer todo sin nada de recursos, pero veo al equipo gigante del supuestamente el choice estratégico que no escogimos, pues desgastando, o sea, perdiendo o utilizando mal, digamos, el dinero, las personas, etcétera. Entonces, el uso de recursos definitivamente es otra de las razones por la que fallan muchísimo las estrategias en las compañías. Eso me recuerda demasiado incluso un caso que estudiamos en un curso de Harvard de Strategy Execution, y entonces entrevistaban al ex CEO de Henkel, que además cuenta también un caso espectacular de Henkel que probablemente en un rato se los cuento, y él luego llega a Adidas. Y cuando llega a Adidas se da cuenta que querían ser, digamos, como la marca preferida para todos los deportes, ¿ok? De elección de zapatos y de ropa deportiva. Pero estaba tan cubriendo como todos los deportes que al final el presupuesto que le iba a cada uno se estaba diluyendo muchísimo y no estaban ganando ninguno. Entonces lo que decidió es, definitivamente vamos a escoger en cuáles vamos a jugar y en cuáles no. Entre esos quitó deportes como el golf y más bien dijo, nos enfocamos muy bien en atletismo, pero ese choice hizo toda la diferencia en el crecimiento de la empresa y sobre todo en empezar a ganar y posicionarse muy claramente en dónde es que iban a ser los mejores. Y claramente eso asume que tienen que ver las tendencias hacia dónde van los deportes, hacia dónde van las necesidades en el deporte. No es lo mismo el tipo de tecnología que necesita un corredor que el tipo de tecnología que necesita un golfista en sus zapatos. Total. Entonces cambia totalmente ahí. Y creo que Adidas lo hizo súper bien. Ellos se enfocan en el running, el fútbol, el básquet y el tenis como principales deportes, donde efectivamente se necesita muchísima tecnología, pero además son los deportes que se están masificando. Total. Entonces ellos supieron elegir dónde su tecnología hacía match con no solamente tener que enfocarse en lo profesional, sino en un mundo mucho más amplio que era el amateur, ¿no? Donde había un size of the price mucho más atractivo para ellos. Total. Unieron las tendencias con sus fortalezas y obviamente eso significa que luego se lo bajan al equipo, que tenemos que mejorar, que tenemos que ajustar y cambiar para alcanzar esos objetivos. Y saben que es súper chévere, que también puede ayudar mucho a las empresas en todo, digamos, de llevar la estrategia a la ejecución y evitar como tantas fallas. Hay un framework que me gusta mucho, que son 4 palancas de control, que se habla, lo trae mucho Harvard, que pueden aplicar muchísimo a las empresas. La primera se llama, digamos, como estos belief systems. Y es básicamente lo que hemos hablado mucho desde propósito, desde cultura, es tener tan claro cuál es el propósito y cuáles son los valores de la compañía que llevan a la gente a conectar con eso. Hay muchas empresas que lo tienen súper claro, pero hay muchas empresas que al principio fallaron. Está el caso de Uber o WeWork, que aunque tenían clara su estrategia de negocios, realmente los valores no estaban tan definidos y obviamente esto se puso en un escándalo y fallaron en muchas cosas al principio. Antes de que pases al siguiente, Ale, yo les quería dejar un consejito. Vamos a abrir el club del libro. Y quería dejarles un libro que para nosotros es súper, súper importante, que es Start with the Why, de Simon Sinek. O sea, realmente no solamente ten claro tu belief, sino siempre que tomen decisiones, siempre que vayan a hacer una decisión en general, pregúntense el por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? O sea, ¿realmente está conectado con mis beliefs? Es una forma muy fácil de poder asegurarnos siempre estar conectados a nuestros valores, nuestra cultura de empresa. Totalmente. Y ahí es muchas de las fallas de las empresas. El segundo es Control Systems y es otro que es decir también que lo hemos hablado mucho durante esta conversación, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Lo hemos dicho mucho en estrategia, qué vamos a hacer, en qué vamos a jugar y qué no, pero esto también incluso es la guía como de comportamientos y muchas veces es precisamente el manual de comportamientos de las compañías y que una de las cosas que era muy fácil de traerlo como a la vida y que lo veía mucho en el curso es que decía, empiezan por no. No se puede hacer esto. Tan claramente es que no lo dejes ambiguo, es que ayúdale a la gente a tener muy claro qué puede y qué no puede hacer, diciéndole esto no se hace. Hay otro que es justo los de sistemas de diagnóstico. Y esta palanca de sistemas de diagnóstico es lo que no se mide, no se mejora, no se controla, nada. Entonces, finalmente es cómo integras las medidas claves y los sistemas es, no sé, semanalmente se revisan estos KPIs, mensualmente se revisan estos resultados, trimestralmente tenemos que alcanzar los objetivos del trimestre, etc. ¿Cómo tú pones los sistemas correctos
que no pueden ser 25.000 medidas porque tampoco lo van a entender, pero cuáles son esos KPIs, cuándo se van a revisar, quiénes tienen que estar y qué se va a ajustar o qué acciones se toman. No se puede convertir en reuniones de las que simplemente revisemos 25.000 y un montón de datos, la gente quedó mareada y no supo qué salir a hacer. No, al contrario, enfócate en cuáles son esas claves, que apenas revises si esto está fallando, qué cambio, qué tengo que ajustar, etcétera, para que realmente estés controlando que lo que estás haciendo está funcionando o no, y aprendas. Y por último, que le hemos mencionado durante la conversación de diferentes formas, Interactive Systems, que básicamente, o Interactive Control System, que es cómo, aunque tú estás muy enfocado en ejecutar lo que ya definieron, tienes un equipo y tienes ojos afuera de ver qué puede estar cambiando de tu entorno que te tienes que adaptar. Lo hablamos desde el ejemplo de Best Buy, etcétera. Probablemente si estás tan metido en mis tiendas van a ser espectaculares y no tenías a nadie mirando, pucha, la competencia realmente está yéndose, o sea, está movimiento hacia online está pasando más rápido, está pasando mucho en nuestra categoría. Si no estás teniendo estos ojos externos, te puedes perder tendencias en las que simplemente te perdiste. Hay miles de compañías que lo vivieron. Y eso me parece súper importante, Ale, porque además la disrupción muchas veces, o la mayoría de veces, no viene de la industria en la que tú estás. Hay un caso que a mí me encanta, la verdad es que no me lo sé como al pie de la letra, pero lo que hace que la industria de las especias, esto estoy yéndome muy para atrás, ¿no? Pero estaba el camino de la seda, las especias tenían un objetivo, no una razón de ser. Y lo que acaba con la industria de las especies y por ende con los negocios de traer especies a Europa es el descubrimiento de la refrigeración o del hielo, ¿no? Y se hacía con bloques de hielo. No es que una especie mató a otra, una especie mató a otra. Es el hielo mató a las especies. Y finalmente, al hielo no lo mató alguien que hacía mejor hielo, sino fue la creación de las refrigeradoras, ¿no? Entonces, las personas que estaban trabajando en la industria del hielo no lo vieron venir. Y lo que los mató fue la creación del motor, que permitía mantener la refrigeración sin necesitar los grandes bloques de hielo. Entonces, es súper importante esta parte de Interactive Controls, donde tú puedes realmente mirar como en la periferia qué cosa está viniendo. Y de nuevo, volviendo al caso de PepsiCo, donde ves tú estas macro tendencias de mercado y hacia dónde van y cómo te preparas para correr esa ola desde el principio y que no te agarre revolcado. Solo se me ocurren frases de mi abuela de toda la estrategia, que era, siempre me decía, otra frase de mi abuela, los ojos adelante pero con la oreja bien parada. O sea, en verdad, esa está súper buena, porque ella siempre me decía, siempre fija adelante, fija en lo que quieres hacer, pero atenta a todo lo que pasa a tu alrededor. O sea, y aplica totalmente a lo que estamos diciendo. Mamá. Mamá visionaria. Me encanta. Siguiente lanzamiento, el libro de frase de la mamá. Miren, yo creo que hemos hablado como partecitas de frameworks y de cosas que además pregunten o cuéntenos en los comentarios donde quisieran que entremos a más profundidad, porque lo que quisimos fue como contar pedacitos y un poquito de cómo se vive la estrategia en las empresas, por qué es tan relevante. Y hay algo que yo creo con lo que podemos como que ir cerrando y es, para todas las personas que están escuchando y todo, ok, ¿cómo desarrollo ese pensamiento estratégico? Porque lo hablamos mucho como cabra de compañías, ¿cómo lo llevamos un poco a las personas y a cada uno? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es, partiendo de nuevo de la cultura, ¿no? Es fomentar justamente esto que hablábamos de un pensamiento más amplio, una visión a largo plazo, ¿no? Y siempre estar en un constante cuestionamiento. Que el equipo siempre esté preguntando ¿por qué hago esto? ¿Qué pasaría si lo hago? ¿Se puede hacer diferente? Tener este mindset constante de cómo lo puedo mejorar y el preguntarnos muchas veces ¿por qué? Porque muchas veces, de nuevo, nos quedamos en que este es el proceso, se hace de esta manera y así se ejecuta cuando el objetivo no necesariamente se tiene que alcanzar de esa manera y de repente, incluso, lo hemos hecho durante tanto tiempo y estamos tan como caballito de carrera, ¿no? Metidos en que ese es el proceso, que no vemos que puede haber una manera mejor, más rápida, más eficiente, con mejores controles, de lograr el mismo objetivo. Ahí entra todo lo de la metodología justo de 5 Whys, que es preguntarse 5 veces ¿por qué? Que era lo que estabas diciendo tal cual. Que la utiliza muchísimo Toyota, pero bueno, creo que esto ya ha cascadeado a todas las empresas o a muchas empresas.
Y es la respuesta real o lo que te va a hacer obligarte de encontrar el por qué, es preguntarlo constantemente. Y esto es lo que te dices, pregunta 5 veces. La primera vez probablemente te dicen, no se puede hacer. ¿Por qué? No, porque ya no existe el que sabe hacerlo. ¿Por qué? No, porque se fue porque no tenía el soporte. ¿Por qué? Y así seguir 5 veces, y ahí es donde vas a poder tener la respuesta completa para que ahí cambien ese por qué como por un cómo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se transforma completamente. A otro punto también del pensamiento estratégico, que es ser capaz de llevar a tu equipo a ver el big picture, que lo estabas diciendo. Cómo llevarlos a no pensar, a no quedarse enfrascados solo en lo que está pasando ahorita, porque a veces entre los problemas del día a día te vas a quedar enfrascado, sino llevarlos a través de preguntas de decir, ok, ¿y eso que estamos haciendo, cómo nos va a poner en 10 años? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Integrar todos esos puntos, pero saca a tu equipo un poco del pensamiento enfrascado, saca a tu equipo o a ti mismo, de ese pensamiento enfrascado muchas veces de decir, es que no se puede, o esto, y ok, ¿qué impacto tiene esto que yo voy a hacer hacia adelante? Total, y realmente ahí nos vamos a la definición de pensamiento estratégico. ¿Qué es tener pensamiento estratégico? Tener pensamiento estratégico es poder analizar, poder tomar decisiones basadas en nuestra visión a largo plazo, no solamente en decisiones tácticas. Y ahí les dejo un segundo libro para el Club del Libro, Seeing the Big Picture, de Kevin Cope. Y otra cosa que yo creo que funciona mucho, que son errores que se cometen, y yo lo vi incluso cuando me movía en diferentes mercados, veía cómo lo manejaban en cada uno de los mercados. Eso es increíble. Expon a las personas junior a discusiones de personas senior. A mí me impactó mucho cuando yo llegué a otra organización, no a decir cuál, etcétera. Yo estaba acostumbrada que desde chiquita o desde que empecé mi carrera estuve expuesta a presentarle pues a VPs, a senior VPs o a presidentes. Y me muevo a una organización donde era, no, a partir de tal banda, que así se maneja, o a partir de tal nivel, no pueden entrar a esta reunión. Entiendo, hay muchas reuniones que es así y que tiene que tener las personas correctas, porque si no va a poner muy lento las decisiones, pero hay otras que invita a personas más junior a que aprendan y empiecen a escuchar esas discusiones, y va a ser demasiado importante para ellos y los va a desarrollar y va a entender en verdad cómo él tiene que prepararse para tener eso, y cómo la gente más senior empieza a conectar mejor los puntos y a unir futuro, cómo se trae hacia el presente. Y yo creo que realmente desarrollar pensamiento estratégico no es algo con lo que necesariamente uno nace, ¿me entiendes? No. O sea, realmente es como algo que nosotros tenemos que buscar que nuestros equipos desarrollen y lo tengan como muscle memory, dejar un músculo que hay que ir ejercitando. Y si realmente tú no expones a las personas de tu organización, no los desarrollas a este tipo de conversaciones, ¿cómo quieres que aprendan? Conversaciones hasta proyectos. Dale proyectos donde ellos sean los dueños y puedan traerlo desde el futuro hasta el presente. Entonces yo creo que para cerrar un poco ahí como consejos, fomenta mucho la curiosidad. Haz preguntas todo el tiempo. Eso es parte de la curiosidad que no solo tiene que vivir uno, sino incluso como líder. No llegues con las respuestas a tu equipo. Pregúntales. Déjales que ellas las traigan. Eso es parte como lo del coaching, pero cuando empiezas con preguntas, además de que si la persona lo vas a obligar a pensar muchísimo más, a conectar todos los puntos, cuando él lo resuelva y lo encuentre, él se va a sentir súper empoderado, versus cuando tú le diste la respuesta, claramente él siempre va a seguir buscando que otras personas le den las respuestas. Entonces es súper importante fomentar la curiosidad, invítalos a proyectos y a discusiones donde vayan generando ese músculo que tú mencionas de realmente pensamiento estratégico. Y les dejo una tareita de una pregunta que podrían aplicar rápidamente, que es: Jeff Bezos siempre le preguntaba a su equipo, ¿cómo va a impactar esto que tú me propones, esto que tú estás haciendo, a nuestros clientes en 10 años? O sea, comiencen a pensar un poco más allá. No se queden solamente en cómo impacta este mes, cómo impacta cerrar la meta de la semana. O sea, cómo va a impactar lo que tú me propones en 10 años a nuestros clientes. Y lo otro que sí es muy importante, que yo creo que lo hemos vivido o lo vivimos muchas veces todavía, es da tiempo para pensamiento estratégico. Genera los espacios y genera el tiempo. Es muy difícil si tú tienes una carga de trabajo que es totalmente táctica, que el día te come, es muy difícil que vas a sacar espacios para realmente pensar en el futuro cuando el presente te está comiendo. Entonces genera esos espacios para ti, genera esos espacios para tu equipo, en tu compañía, etcétera, porque realmente pueden hacer una gran diferencia. Me encanta lo que acabas de decir, Ale, y creo que con ese mensaje cerramos el episodio.
los invito a que nos pregunten nuevamente qué cosa quieren que hagamos un doble clic, de qué les gustaría escuchar más. ¿Hay algún tema que no hayamos tocado que les gustaría escuchar? Déjennos en los comentarios, los queremos leer. Y muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Recuerden, estamos presentes en todas las plataformas de streaming y en YouTube como Superpowers by 3. Suscríbanse a nuestro canal, denle click a la campanita. Nos vemos el próximo martes. Aquí los esperamos. Chao. Chao. Y esto es Superpowers by 3.